Buenos días, soy José Óscar Vila, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Estamos hoy aquí para presentaros a Javier Avellán y a su magnífico proyecto, interesante proyecto, en el que además tengo el placer de participar desde hace un tiempecito, aunque sea muy puntualmente. Javier es psicólogo clínico, está doctorado, es especialista en psicología del desarrollo, además en una parte muy importante que es sobre todo la psicología infantil, el desarrollo infantil, y ahora nos va a contar el proyecto en el que trabaja, que es la construcción de una escala de desarrollo armónico, en la que profundizaremos en breve. Pero antes de que entremos en materia, pues me gustaría un poco que nos contara Javier pues cuál ha sido su propio desarrollo profesional, formativo, etcétera, etcétera. Buenos días, Javier. Encantado de tenerte aquí con nosotros, y casi pues bueno, me gustaría que comenzaras un poco por ahí, antes de profundizar en que nos cuentes el proyecto de la EDA, de la escala de desarrollo armónico. Pues me gustaría pues que nos contaras cuál ha sido tu desarrollo formativo, tu desarrollo profesional, y ver si además con las claves que luego nos vas a contar pues podemos decir si ese desarrollo tuyo además ha sido también armónico, ¿no? Encantado de estar contigo, Óscar. Bueno, mis inicios son como los de todos, pues estudiar la carrera básica, en este caso en Murcia, y después me trasladé a Barcelona y allí me formé en psicología clínica infantil en el Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, pues hasta el día de hoy creo que sigo viviendo de aquellas rentas. En realidad el desarrollo siempre me ha interesado, y gracias a la formación con magníficos profesionales pues he podido contemplarlo en toda su amplitud. Y en la parte clínica, en la parte más profesional, ¿cómo fueron los inicios? ¿Dónde empezaste? Sí, una vez que completé los 3 años de formación hospitalaria me regresé a mi ciudad, a Murcia, y comencé a hacer orientación educativa en escuelas infantiles, también en la dirección técnica de un centro de atención temprana, al mismo tiempo de llevar mi propia clínica psicológica infantil y hacer orientación en escuelas de primaria, de forma que al final, pues como había aprendido en Barcelona, pude contemplar el desarrollo desde el principio hasta que se enmarca en el contexto adolescente, es decir, todo el proceso de desarrollo. ¿Y cómo surgió esa necesidad o esa curiosidad o esa sensación de que hacía falta desarrollar una nueva escala? Bueno, en realidad es el resultado de las preguntas sin responder y de las necesidades profesionales, preguntas que me quedaron por responder cuando me formaba, y las teorías a mí no me daban una visión del dinamismo que tiene el propio desarrollo. Y desde el punto de vista de la necesidad profesional, las escalas de evaluación del desarrollo disponibles, las escalas tradicionales, tampoco me permitían contemplar en su esencia ese dinamismo del desarrollo infantil, y por lo tanto me propuse hacer un intento de dar respuesta. Y en ese intento, ¿qué es lo que tú crees, cuál es la característica particular que tú crees que era diferenciadora del resto de escalas que había presentes en ese momento y que incluso utilizabas en tu vida profesional? Bueno, pues creo que la problemática de disponer de solo de un parámetro para evaluar el desarrollo infantil, y ese parámetro en las escalas tradicionales es un cociente de desarrollo. Creo que con una sola variable no se puede argumentar y no se puede apreciar el dinamismo del desarrollo. Necesitábamos 2 variables, pero yo tampoco lo tenía muy claro al principio. Fue un proyecto realmente largo y difícil. Por lo tanto, lo que me propuse de entrada, ya que tenía acceso a tantos padres, a tantos niños, fue hacer una descripción del comportamiento infantil, y reuní 800 descripciones sobre el comportamiento y las fui integrando en una matriz, la que llamamos luego matriz evolutiva. Claro, cuando ya estaba reuniendo esa información y estaba evaluando niños, pues descubrí, de ahí la palabra descubrimiento, descubrí que los perfiles gráficos que se pueden representar sobre la propia matriz, como en cualquier escala tradicional, esos perfiles gráficos se pueden matematizar, contienen una información que al final también es una información cuantitativa, exactamente igual que el cociente de desarrollo, de forma que
desde esa nueva posición en la evaluación del desarrollo, contamos con dos parámetros, el cociente y el índice de armonía. De esta forma podemos hacer avances que yo en aquel momento ni siquiera había imaginado. ¿Y en qué momento te diste cuenta que esta herramienta que estabas empezando a desarrollar, que era todavía muy embrionaria, casi podríamos decir que era una protoescala, ¿en qué momento te diste cuenta que podía ser útil a nivel clínico, a nivel profesional, incluso a nivel social? Bueno, pues seguramente fue el día en el que leí la tesina de licenciatura a la que llamé la matriz evolutiva, una nueva propuesta de escala de evaluación del desarrollo. Y el propio presidente del tribunal me dijo que era un trabajo que iba a servir para hacer cosas distintas a las que hasta ahora habíamos hecho en la evaluación. Aquello me animó mucho. Y luego en el 2006 el Instituto de Empresa también premió el proyecto del plan de negocio de la escala, lo premió como mejor proyecto social de aquel año para toda España, ¿no? Entonces, si había gente que podía creer en el proyecto, ¿por qué yo no iba a continuar hacia adelante? Bueno, no me puedo resistir en contar que un poquito antes de esas fechas fue cuando nos conocimos, en torno al año 2003, yo creo que coincidimos en nuestros cursos de preparación de la tesis doctoral, ¿verdad?, en el DEA, y ya en aquel momento recuerdo que me enseñaste esos primeros esbozos que ya estaban muy avanzados, que para mí era como que ya tenías el trabajo, en aquel momento casi lo veía casi realizado, ¿no? Ese trabajo embrionario de la escala de desarrollo, y yo creo que eso hace que en cierto modo la UNED forme parte también de este proceso y de este bonito proyecto, ¿verdad? Tengo que agradecerte a ti como amigo y a la UNED como institución el que aprendí todo lo que necesitaba a nivel teórico en aquel momento para avanzar el proyecto. Gracias a eso pudimos hacer luego el trabajo de campo y redactar la tesis que leí en el 2011. Nos conocimos entonces y desde luego fue muy provechoso. Y desde ese momento, yo creo que casi cronológicamente, a partir de este 2011, yo creo que el otro hito fundamental es en la propia creación, ¿no? El surgimiento o pues casi la iluminación de esa fundación maternal, ¿no? que ha hecho que todo esto finalmente termine dinamitando o explotando en lo que es a día de hoy, que ahora nos irás contando. Bueno, también en la lectura de la tesis en el 2011, la catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Valencia, nuestra muy buena amiga Emilia Serra, dijo que esto tenía que seguir adelante, que era un proyecto que había que implementar, y constituimos la Fundación Maternal. Claro, la matriz evolutiva es una matriz y ahí está inscrito de alguna forma el desarrollo natural en sus 800 ítems, por lo tanto tuvimos que llamarla maternal a la fundación, porque la matriz evolutiva es de alguna forma la madre de la que nace el propio desarrollo. De ahí ese nombre tan curioso, ¿no? que genera tantas activaciones de tanto tipo, ¿no? Esta etiqueta de maternal, que más resulta curioso y que te suelen preguntar muchísimas veces. Y Javier, ¿tú en qué dirías que realmente es significativamente diferente o tiene una aportación significativamente diferente la escala de desarrollo armónico que presentas, la escala de desarrollo armónico que está en desarrollo, que se está desarrollando, respecto a lo que tenemos en la actualidad como herramientas de uso en el mercado, podríamos decir, ahora que evidentemente hay muchísimos test estandarizados, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la particularidad esencial, lo sustancial que le hace importante y diferenciador respecto a las otras escalas? Hay varios aspectos que a mí me gustaría resaltar. El primero de ellos, el hecho de que al disponer del cociente de desarrollo y del índice de armonía como indicadores del desarrollo que se está produciendo y reflejan la propia dinámica del desarrollo, podemos cruzar ambos indicadores e ir obteniendo unos pronósticos de la evolución, y al menos en los gráficos que vamos trazando a lo largo del tiempo, en los distintos seguimientos, podemos ir viendo las tendencias que sigue el propio desarrollo, de forma que con esta escala el desarrollo no se estandariza, el desarrollo no se unifica,
el desarrollo es múltiple, el desarrollo es absolutamente artesano, cada uno asciende su propio paisaje evolutivo, según dicen las teorías evolutivas dinámicas. Entonces, por primera vez, una escala de evaluación del desarrollo refleja el dinamismo que tiene la esencia de ese mismo desarrollo. Y otro aspecto que me gustaría destacar es su facilidad de uso al implementarla en una aplicación informatizada. Puede llegar a todo el mundo, no solamente los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, sino que también todos los educadores. Fundamentalmente, los padres pueden hacer un trabajo preventivo. Se trataba de hacer algo que sirviera, algo que pudiera al final tener una repercusión grande sobre la mejoría del desarrollo infantil, y creo que lo estamos consiguiendo. Sí, efectivamente coincido contigo en que estas dos variables son fundamentales. Por un lado, el sustrato teórico que tiene todo vuestro trabajo en cuanto a las nuevas percepciones y las nuevas perspectivas teóricas, todo lo de los sistemas dinámicos, y por otro lado, la transversalidad que tiene el propio proyecto en cuanto a su usabilidad, su aplicabilidad, ya que me parece muy interesante como herramienta que lo puedan aplicar un amplio espectro de profesionales, y no solo profesionales de distinto ámbito, que les permite que sea una herramienta multidisciplinar, sino además lo interesante es que lo puedan aplicar los propios padres, pero claro, supongo que eso no implicará que los propios padres puedan hacer diagnósticos, ¿verdad? Por supuesto que no, en absoluto. Los padres aprenden sobre el desarrollo de sus propios hijos. Los padres disponen de una herramienta que les permite contemplar el desarrollo de sus propios hijos y entenderlo, pero no les corresponde a ellos realizar diagnósticos. Es la propia aplicación informatizada, es la propia herramienta la que les deriva hacia los profesionales que pueden atender las disarmonías que se presentan en los perfiles. Por lo tanto, es la propia escala la que deriva el trabajo hacia aquellos centros y aquellos especialistas adecuados para atender las necesidades del niño. Además, Javier, yo creo que sería muy interesante que nos contaras otra de las particularidades de la herramienta, y que yo creo que es lo que definitivamente nos ha convencido a los patronos, a cada uno de nosotros, para participar en tu proyecto, y es el uso libre que tiene la propia herramienta. Entonces, yo creo que sería muy interesante que nos contaras cuál es la esencia de esto, por qué es de uso libre, cuál es la característica, incluso las particularidades y la propia esencia de la Fundación Maternal. Bueno, yo creo que tenemos que prestar un servicio a la sociedad, y qué mejor servicio que allí donde más nos duele, allí donde más nos implicamos emocionalmente, que es en el desarrollo de nuestros propios hijos y en el de los demás, por supuesto, cuando somos profesionales de la sanidad, de la educación, y estamos todos comprometidos con el desarrollo infantil. Por lo tanto, los objetivos de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro, lógicamente no pueden ser más que fines que acaban revirtiendo sobre la propia infancia. El propio lema que acompaña al nombre de la Fundación es crecer en armonía. Fundación Maternal, crecer en armonía. Crecer en armonía en dos sentidos. Por un lado, tenemos que conseguir que los entornos que rodean al niño, donde el niño se desarrolla, sean lo más armónicos posible. Y por otro lado, tenemos que conseguir que las investigaciones que se deriven de la investigación sobre el propio desarrollo nos permitan entender el dinamismo, entender los momentos de cambio, entender las amenazas que pueden afectar al curso del desarrollo individual, y por lo tanto nuestra aportación es desinteresada. Al fin y al cabo tendremos que vivir de algo como fundación, con su estructura, ¿no? Y la propia aplicación necesita un mantenimiento, pero yo creo que vamos a poder hacerlo con el agradecimiento de las personas que entiendan nuestro trabajo y que vean el beneficio sobre la infancia. Y casi ya para ir cerrando un poco, yo creo que es fundamental, porque creo que es un elemento nuclear de toda la escala de desarrollo, y que creo que permite entender la facilidad que tiene en el uso y en la aplicación la propia escala de desarrollo, que nos cuentes un poquito algo sobre UPS, este personaje que a mí me tiene también encandilado y que hace muy fácil y además de atractivo la propia implementación de la escala, ¿no?
A mí, querido amigo Óscar, Ups me hace reír y me hace llorar. Es emocionante ver cómo un personaje de dibujos animados que ha creado para nosotros el famosísimo dibujante Juan Álvarez, y Ups acaba de nacer hace unos meses y ya va por 7 años de edad, dentro de poco va a cumplir los 12. Ups ilustra a los padres, ilustra a los profesionales cuando utilizan la escala en secuencias de dibujos animados para que no haya ningún problema con la fiabilidad. Creo que una garantía para que nuestra herramienta sea científica, sea aceptable, es que no haya lugar a dudas en que todo el mundo responde que sí cuando es que sí. Ups te muestra el comportamiento, puedes leer en una descripción extensa el comportamiento para asegurarte, incluso con ejemplos, de qué se trata, y por supuesto, como todas las escalas de evaluación, tiene su enunciado corto para poder saber qué es lo que hay que observar. Y por último, Javier, ahora que además yo estoy embarcado un poco en el proyecto y vemos este gigante todavía en un desarrollo un poco embrionario, casi podemos decir que el proyecto empieza a gatear y que ya, bueno, va levantándose de vez en cuando, ¿no? Empieza a agarrarse a las mesas y empieza, que parece que va a empezar a caminar. Si echas la vista un poquito hacia adelante y ves ya tu proyecto maduro, ¿qué crees que quedará? ¿Qué va a aportar? Sí, creo que la escala de desarrollo armónico es un nuevo tipo de escala, es una nueva especie, es una escala que ha nacido pero va a desarrollarse, a evolucionar y se va a adaptar a cada entorno donde tiene que hacer su trabajo de evaluación. Pronto tendrá adaptaciones culturales. Nuestro proyecto inicial incluye el trabajo en castellano, en inglés y en portugués, que son las 3 principales lenguas maternas occidentales. Y creo que dentro de un tiempo se podrá inscribir en las plataformas de las instituciones sanitarias para la evaluación del desarrollo dentro de esas propias plataformas informatizadas, donde la historia clínica incluye herramientas a disposición de los profesionales. Creo que este es el camino, que dentro de algún tiempo habremos colaborado a una infancia más armónica para hacer un mundo mejor. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguro que es un proyecto, bueno, ya veis, muy interesante, que hay que seguir muy de cerca, que tendremos que mantener ese contacto contigo para ver cómo crece este proyecto, ahora que ya hemos visto cómo ha crecido Ups, que vemos cómo empieza a caminar, cómo da pasos firmes, además cómo empieza ya a mantener un equilibrio absoluto, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Te seguiremos los pasos de este proyecto y esperemos que dentro de un tiempo podamos contar cuánto de maduro está. Muchísimas gracias a todos y esperemos contar con Javier en próximos capítulos. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer.